más un valor de 1 para saber cuántos valores realmente estoy acumulando. ¿Este es mayor a 5? Sí, entonces lo acumulo, entonces sería más 8, pero también lo cuento. Su contador, en este caso, vamos a ver un contador, ¿sí? Así que esto va a ser base estaba en 0, ahora va a tener un valor de 1, ya tenés 1 por lo menos. Siguiente, analizamos, ¿este es mayor a 5? 4 es mayor a 5, falso que no lo cuento, sigue estando tal cual. Siguiente, ¿el 10 es mayor a 5? Sí, ¿no? Bien, 10 es mayor a 5, sí, entonces súmalo. Bien, entonces acá en la bolsita, obvio que se va a acumular un valor de 10, la pelotita número 10. Y luego que al contador incrementarlo en un valor de 1, sería 2. Para calcular un promedio, entonces la función promedio mayores, ¿sí? Tendría que devolver ¿qué? ¿Qué va a devolver? Va a devolver lo que vale la bolsita suma dividido no n, sino sería con. Bien, de esta forma ustedes habrán mostrado, devuelto un promedio de aquellos valores que fueron mayores a 5. Bien, ¿cómo la llaman esa función? En el principal. Y bueno, es parecido al anterior. De esta forma, ahí, copiamos. Aquí en la misma opción, el promedio de mayores a 5 es 2 puntos y llamamos ya no a la función promedio, sino que vamos a llamar a esta función, promedio mayores. La llamo aquí y le pasas que el vector y el n por lo menos para sacar el promedio, ¿o no? Ahí está. Bien, estamos llamando a esta función promedio mayores. Entonces, promedio mayores es lo que me devuelve. Fíjense, estoy de la suma dividido el contador que he puesto aquí. Esto sería diferente, esto calcula un promedio de todo, digamos. Pero esto calcula un promedio de solamente los valores mayores a 5. Bien. Y acá lo muestro directamente. ¿Sí? Bien, sigamos con el otro. A ver. Sí, hasta ahí tenemos la función, va al punto número E. Nada más que eso. Bien. Borramos esto. Ahora lo que vamos a ver sí es otro ejemplo. Vamos a ver los siguientes puntos que nos esperan. El F y el G. Insertar en una posición post. O sea, hay que insertar un nuevo número en una posición post. Y luego insertar un número K en una posición X. Luego vamos a hacer la G, es eliminar un número en una cierta posición, en una post. Bien, vamos a ver cómo se hace el insertar aquí. Primero vamos a desarrollar en nuestro principal que tenemos aquí. Aquí la opción es la E, la F, dos puntos. Y bueno, también vamos a poner de paso, ya que estamos ahí, la G. Vamos a hacer en la F el insertar. Para insertar, ¿cómo sería el insertar? El insertar prácticamente, imaginemos que dice n vale 3. Bueno, pongamos aquí unas cuantas pelotitas. A ver, esta pelotita aquí, aquí. Ahí está. Sí, tenemos un n igual a 3, por tanto tiene cargado, por lo menos un vector ya tiene cargado elementos. Para insertar, por ejemplo, si yo quiero insertar esta pelotita, ¿ustedes saben exactamente dónde voy a colocar esta pelotita o no? No saben, ¿no? Ustedes no saben, no son adivinos, digamos, dónde yo quiero insertar esta pelotita. Generalmente el insertar funciona así como que alguien está en una fila de un cajero y alguien viene y se cola en la fila. Por ejemplo, queremos hacer que este 8 se cole en la fila esta. El primero es este elemento, segundo y tercer elemento. Si queremos hacer que un elemento se cole, vos primero tenés que saber en dónde se quiere ubicar, por dónde se va a colar. Aquí entre medio o antes del primero, ¿sí? Por tanto, la primera idea sería que ustedes le tienen que pedir una posición, ¿sí? Al usuario le tenemos que pedir una posición. Por ejemplo, si es posición 2, ¿sí? Tenemos que pedirle una posición. Si es posición 2, por ejemplo, te dice, che, la posición 2, ¿cuál sería? ¿Este casillero o no? Entonces la pelotita 8 tendría que ir ubicada en ese casillero, aquí. Para insertar sería así. Entonces él quiere este lugar, porque te aclaró, dijo, yo quiero la posición 2. Entonces, ¿qué pasa con las posiciones siguientes? Este que estaba en 3 pasa a la posición 4. El que está en la 2 pasa a la posición 3. Una vez que se hayan transferido los valores hacia la parte derecha, yo tengo el lugar para ubicar la pelotita número 8 en esa posición. De esa forma se ha colado el número 8. Eso es un insertar. Me permite a mí insertar un valor en cualquier lugar, ¿sí? Pero obvio que cuando yo inserto, los valores que están a la derecha se mueven, ¿sí? ¿Vieron? Para hacer el lugar a la pelotita nueva. Eso es un insertar.
Bien, ¿cómo sería? Entonces la primera idea, yo necesito una posición. Necesitamos una posición. Entonces la f, lo primero que vamos a hacer es escribir. Podemos hacerlo así, ¿no? Hay varias formas, ¿no? Pero bueno, hagamos una. Ingrese una posición. Obvio, la posición a insertar, ¿no? Una posición. Vamos a leer en cualquier variable. Yo lo voy a llamar la variable post, porque se entiende que va a ser post la variable que me va a dar la ubicación de la pelotita. Bien, post, por ejemplo, te he cargado. Entonces en esta variable estaría cargada la posición. Hay un procedimiento ya que hace la eliminación. Va, la inserción, digo. La inserción de un elemento, para insertar un elemento. Y se llama un procedimiento. Aquí vamos a crear un procedimiento. Bueno, esto vamos a copiar, ¿sí? Esto igualito vamos a copiar, porque siempre usamos el vector y el n, así que... Para insertar, ¿qué necesitas vos? Vos tenés que preguntarte, ¿qué necesitas para insertar un valor? ¿Sí? Primero vamos a crear un procedimiento que se llama insertar. El insertar, ¿qué necesita? Vos necesitas mandarle el vector, el n y una posición, ¿sí? Para insertar, por lo menos. Vamos a copiar esto, ya sabemos que b es de tipo t vector, el n de tipo entero, y acá vas a pasar por valor de referencia. Aquí borramos esto, ¿no? Porque habíamos copiado. Ahí ya lo vamos a poner. A la parte de variables, inicio, fin y fin procedimiento. Bien, acá está, ya tenemos creado nuestro procedimiento insertar. Si lo vamos a colorear, le vamos a poner un color 3, así, un color amarillo. Este va a ser el insertar. Bien, para insertar, ¿qué pasa cuando yo inserto un valor? Por ejemplo, en posición 2, ¿qué pasa? Los elementos, obvio que se corren y yo puedo insertar un valor, ¿o no? ¿El vector cambia o no cambia luego de hacer el insertar? Cambia, ¿que no? Entonces ponemos por referencia. El n, ¿iría a cambiar la cantidad de elementos? Sí, porque ahora no tenés 3, tendrías 4, ¿que no? Este tendría que cambiar a un valor de 4. Diciendo, bueno, ya tengo un elemento más. Bien, entonces cambia el n, sí. Entonces pongamos por referencia. Ahí está. Bien, ahora expliquemos un poco cómo sería el insertar. Si volvamos a esto como estaba. Vale, volvamos como estaba. Tenían 3, ahí está. Así estaba, ¿que no? Bueno. Entonces, eso vimos para insertar. Para insertar, ¿se modifica el vector? Sí, se modifica el n también. Para insertar es sencillo, mira. La primera idea es, obvio, tener la posición. Obvio, de algún lado te van a mandar posición. Y acá vos la recibí en la variable post. Ahora, la primera idea es que yo, ¿qué hice? ¿Metí la pelotita directamente o primero corrí los valores? Hice una copia de los valores en las posiciones siguientes. ¿Hice una copia que no? Bueno, la primera idea es correr los valores. Para eso vamos a usar un para. Para ahí, desde algún valor hasta otro valor. Hacer con paso menos 1 vamos a hacer. Van a poner eso con paso menos 1, hacer fin para. Ahí está. Bien, pero ¿desde qué valor va a empezar el i? Bien, va a empezar desde el primero, desde la cantidad de elementos. Van a poner primero la cantidad de elementos, ¿sí? O sea, i ahora, fíjense cuánto vale. Vale la cantidad de elementos, vale lo que vale n, ¿o no? Por eso lo puse n. Y aquí, como es insertar, post iría aquí, hasta post, hasta lo que vale post. Pero con paso menos 1. ¿Qué significa con paso menos 1? Quiere decir que en vez que la variable vaya incrementando de valores de a 1, esta va a ir decrementando de valores de a 1. El i se va a ir decrementando. ¿Y cuánto vale hasta ahora? 3, que no, vale lo mismo que n, 3. Al siguiente va a valer 1 menos, 2, después va a valer 1, después así va a valer 0, después así. Pero hasta que llegue al valor del post. ¿Post dónde está? Post, por ejemplo, imaginemos que es 2. ¿Cuál es el casillero número 2? Este, que no. ¿A dónde lo vamos a poner? Ponemos esto. Este es el casillero número 2, que no. Sí, a ver. Bien, este es el casillero número 2. Bien, entonces desde n, i vale lo que vale n, el i hasta que alcance al post, con paso menos 1. Luego aquí van a poner desde el vector, una posición de un casillero del vector, lo voy a trasladar a otro casillero del vector. Bien, pero ¿qué pongo aquí? Si este i, ¿a dónde lo voy a pasar? A un i siguiente, ¿que no? ¿Sí? Porque este tiene que correr a la derecha. Por tanto, yo digo, desde una posición que yo tenga en i no sé cuál, pero se va a pasar a un i siguiente. I más 1. ¿Estamos bien? Lo que hice es trasladar. ¿Qué posición? B en ¿cuánto vale i? B en 3 la trasladé a B3 más 1, o sea B4. Aquí lo pasé.
vuelve a repetir, pero el i se decrementa. Ahora ya no vale eso, vale este. Ya no vale 3, vale 2. 2 es menor o igual a pos, que vale 2 en este ejemplo. Sí, ¿no? Entonces se ejecuta de vuelta. Lo que vale i, en esa posición, trasladarla a la siguiente. Posición 2, trasladarla a una siguiente, que sería la 3. Listo, hemos trasladado, hecho una copia de este valor al siguiente. Fin para, vuelve, pero se decrementa en 1 la variable. I. ¿I es menor o igual a pos o no? ¿Esto qué pasó? No, eso va al revés, ¿no? Esto, miren. Bien, acá se pregunta, si pusieron con paso -1, quiere decir que están yendo desde atrás para adelante. Entonces aquí el asta te va a preguntar si esto lo que está aquí, esta i, es mayor o igual a lo que pusiste aquí. La i, que vale 1, ¿es mayor o igual a pos? Falso, ¿ya no? Sí, falso. Por tanto, no se ejecuta, no hago la traslación de este elemento. Este elemento no se tiene que mover. ¿Sí? ¿Estamos bien? Aquí acuérdense, si pusieron con paso -1, se están decrementando la variable i. Acá sería este hasta siempre, acuérdense cómo te preguntaba. Te preguntaba que era menor o igual que, ¿no? Se iba de forma creciente, desde el i hasta un valor de n. Ahora, si fuera en el revés, sería mayor o igual. ¿Sí? La primera pregunta que habíamos hecho era, ¿el i es mayor o igual a pos? Sí, entonces por eso lo corrí. Si es mayor o igual a pos, lo corro. En caso que sea... ¿Sí? En caso de que no cumpla, porque fíjense, el i vale 1 y es mayor o igual a 1, es mayor o igual a pos, a la posición, no, ¿no? Por tanto, no se corre este elemento, ¿sí? Fin de para. Lo siguiente es pedir el elemento, ¿sí? Escribir, ingrese un elemento. Leer en el vector, ¿en qué posición? ¿Qué pongo aquí? Pongo pos, porque él te había dicho pos en esa posición o no. Entonces, si este pos te está diciendo ahí querés insertar el elemento, entonces pone ppos. Bien, entonces en esa posición voy a cargar el elemento. Le pido ingreso un elemento, él dice 8. El 8 se carga en B en esa posición. Pos vale 2, bueno, en B pos. Ahí lo que hacemos es cargar, insertar ese elemento. Listo, ¿qué pasa con la cantidad de elementos? N está apuntando a 3, no, tiene que apuntar a 1 más que no. Entonces a N, vos no te olvides que a N le tenés que incrementar en un valor de 1 para que la cuenta se incremente. Ya no sea vale 3, sino que vale 1 más. Si vale 4, obvio, tendría apuntando aquí. Y de forma se habrá insertado un nuevo elemento. ¿Se entiende aquí, no? Fíjense, el i está empezando en un valor grande, porque es la cantidad de elementos. Y de ahí hasta una posición chiquita, digamos. De un valor grande a un valor chiquito con una decrementación, este sería la pregunta mayor o igual. El hasta pregunta, ¿esta variable de control es mayor o igual a lo que vos pusiste aquí? Que es el valor final. En los casos anteriores, ¿viste ustedes cómo ponían? Ponían desde 1, un valor chiquito, a un valor grande. Entonces aquí será menor o igual era la pregunta. ¿Sí? ¿Qué variable tenemos para utilizar? ¿Qué usamos? ¿Qué variable tenemos? ¿Entero quién es? Entero es sí. ¿Otra variable? No hay ninguna otra variable. B, directamente estoy leyendo directamente en una posición del vector. Bien, acá tenemos el insertar. Ah, bien, nos estamos olvidando acá de declarar este parámetro, ¿no? Parámetro pos. ¿Sí? Vamos a copiar esto. El parámetro... Bien, pos es de tipo entero porque te indica una posición. No nos olvidemos aquí. ¿Sí? Eso por copiar. Ahí está. Y sería parámetro pasado por valor. ¿Por qué? Porque no me interesa el cambio que tenga esta variable pos. ¿Sí? Que me indica la posición. Solamente utilizo para ubicarme yo en la posición donde tengo que insertar el nuevo valor. Bien, ahora nos pide aquí insertar un elemento K en una posición X. ¿Cómo hacemos eso? Ah, bien, nos falta llamar acá al insertar, ¿no? El insertar. ¿Cómo se llama el insertar? Bueno, por su nombre. Como es un procedimiento, no es necesario guardarlo en ninguna variable. Entonces directamente pones el nombre del procedimiento y le pasas los datos desde aquí, desde el principal. Le paso el vector, el n y por lo menos esa posición, ¿o no? Este dato que pedimos, que es la posición, lo pasamos y ese se traslada aquí y llega a la posición. ¿Bien? Ya hemos llamado al insertar. Aquí, señor, creo que era el número 3. Ahí está, hemos llamado al insertar, pasándole el vector, el n y la posición correspondiente. ¿Sí? El único parámetro que tenemos es el i. Ahora, acá dice insertar un elemento K en una posición X. Podríamos hacer lo mismo, hagamos en la misma opción otro insertar. Pero vamos a pedir una posición, que ingrese una posición y ahora que se llame X. La posición se llama X. Bien. Pero acá dice que inserte un número K. Este procedimiento lo que hace es directamente cargar el valor que me dan en